King Kong vive. Conocida en algunos países como King Kong 2, es una película estadounidense de aventuras y monstruos, estrenada en 1986. Es una secuela ambientada 10 años después de la película de 1976, King Kong. En general es considerada la peor película del simio gigante y fue un fracaso de audiencia y crítica. Fue la última en la que Kong es representado mediante trajes y efectos prácticos. Todas las películas posteriores de la franquicia utilizarían animación por computadora. Mis amigos, en el video de hoy veremos la producción detrás de esta película fallida, un resumen de la misma, sus personajes, curiosidades y por qué es considerada tan mala. ¡Comenzamos! King Kong vive es la sexta película de las 10 con la que cuenta la franquicia. Comenzó en 1933 con la mítica King Kong, la original, una obra maestra adelantada a su época, con efectos especiales revolucionarios en su momento y que aún hoy se siguen viendo bien. Esta película tuvo una secuela directa, El hijo de King Kong, estrenada inmediatamente después de la primera para aprovechar el éxito conseguido. Es una versión modesta, con un tono más ligero y casi cómico, y muy inferior en calidad. Luego vendrían dos versiones olvidables hechas en Japón, con bajo presupuesto. King Kong vs Godzilla de 1962, que es el primer crossover de los dos monstruos gigantes, y King Kong Escapa de 1967, donde aparecía un Kong robot gigante. La quinta entrega sería King Kong de 1976, la primera de Dino De Laurentiis, una superproducción que fue un blockbuster y que reseñamos hace poco en este canal. La sexta entrega es la que nos ocupa hoy, King Kong Vive de 1986, también producida por Dino De Laurentiis. Tendrían que pasar casi 20 años para la siguiente, que fue King Kong del 2005, un remake muy fiel a la original y la primera en usar efectos digitales. La octava película de la franquicia fue Kong, la Isla Calavera del 2017, reinicio del personaje que muestra a un Kong joven y protector de su territorio. En 2021 tendríamos un nuevo crossover, Godzilla vs Kong, y en 2024 se estrenó la décima y última película de la franquicia, Godzilla y Kong el Nuevo Imperio. Dime en los comentarios si las viste todas y cuál te pareció la mejor. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, apretar la campanita y darle like al video para ver más contenido sobre series y películas retro. Poco después del estreno de King Kong, su productor Dino De Laurentiis ya había declarado sus intenciones de realizar una secuela. Claro que Kong muere al final de la película de 1976 al caer desde lo alto de las Torres Gemelas, pero eso parecía no importarle al productor y dijo que habría una nueva historia y un nuevo Kong. Pero la secuela se fue posponiendo por las continuas incertidumbres legales sobre quién poseía los derechos de King Kong, algo que expliqué con detalle en el video sobre la película de 1976. Después de varias ideas que no convencieron, contactaron con Ron Shusett, un guionista de larga trayectoria que entre otras había escrito Aliens, el octavo pasajero. Junto a él trabajó Steven Pressfield, un novelista especializado en novela histórica militar, que tuvo su primer trabajo como guionista de cine con esta película. Pressfield y Shusett propusieron una historia al productor que le encantó. De Laurentiis llevaba 5 años preguntándose cómo devolver a Kong a la vida, y dijo que la idea del dúo de guionistas era algo exagerada, pero lo suficientemente desmesurada como para que funcione. Como veremos más adelante en el video, el guión es una de las partes más flojas de la película y gran responsable de su fracaso. Al frente de la película se puso al director John Guillermin, que ya había dirigido la anterior película de King Kong y era especialista en superproducciones de acción y aventuras. Entre otras dirigió Infierno en la Torre, Gina y El Puente de Remagen. En los efectos especiales también trabajó el mismo equipo que en la anterior, liderado por el italiano Carlo Rambaldi, un genio de los efectos especiales que ganó 3 Oscars de la Academia y trabajó en películas como Encuentros cercanos del tercer tipo, Aliens y E.T. Él y su equipo diseñaron 3 cabezas animatrónicas para Kong, Lady Kong y el Baby Kong. Cada una tenía alrededor de 15 puntos de movimiento para generar expresiones faciales. También se construyó una mano gigante para escenas donde Kong levanta objetos o personajes. La filmación comenzó en abril de 1986 en un parque estatal de Tennessee.
se aprovecharon sus paisajes naturales para rodar escenas de exteriores en un entorno forestal y las que transcurrían en la jungla. En los Screen Gems Studios de Carolina del Norte se construyeron los decorados, incluyendo el quirófano donde hacen la intervención a Kong. La película comienza 10 años después de la presunta muerte de Kong. Parece que en realidad Kong no ha muerto, sino que todos estos años lo mantuvieron en coma en un instituto médico militar. Tiene el corazón dañado y para poder sacarlo del coma y que vuelva a la vida se requiere un trasplante de corazón y para ello crean uno artificial. Ya de entrada tenemos incongruencias en el guión. King Kong en la película anterior había sido acribillado a balazos hasta caer desde la azotea de una de las Torres Gemelas, es decir, que cayó más de 400 metros desde la planta 110. Es fácil darse cuenta que una caída de esa envergadura destruiría por completo al simio, todos sus órganos, cerebro incluido y todos sus huesos. Pero ahora resulta que con hacer un trasplante de corazón ya está, es suficiente para que vuelva a vivir, como si la causa de su estado de coma hubiera sido un infarto, y no una caída al vacío de 400 metros. Pero bueno, el guión nos va a exigir mucha suspensión de la incredulidad para poder seguir adelante. Este Kong en coma está bajo el cuidado de la doctora cirujana Amy Franklin, interpretada por Linda Hamilton, una actriz que, si bien había conseguido un gran éxito en 1984 protagonizando Terminator, recién comenzaba su carrera y todavía no era una actriz consagrada. Le interesó participar en esta película porque pertenecía a la franquicia de King Kong, un ícono del cine. Era una superproducción con estreno internacional, iba a ser la protagonista, y esto, además de una buena propuesta económica, le daría visibilidad. Además, como ella misma contaría en entrevistas, se ilusionó porque la película anterior de King Kong había impulsado la carrera de Jessica Lange, que luego se convirtió en una superestrella. Por todo esto, aceptar ese papel parecía un paso lógico hacia el cine comercial de alto perfil. Lo que Linda Hamilton no podía saber es que la película sería un fracaso de crítica y público, y que no le ayudaría en nada a la continuidad y mejora de su carrera actoral. La cuestión es que ya tienen el corazón artificial, pero la doctora Franklin descubre que Kong ha perdido tanta sangre que sin una transfusión la operación sería mortal. El problema es que no existe ningún donante compatible conocido. Mientras tanto, el aventurero y explorador Hank Mitch Mitchell viaja a Borneo. Al explorar la jungla, Mitch se encuentra con una simio gigante hembra de la misma especie de Kong. Este explorador es interpretado por Brian Kerwin, actor que ya venía trabajando desde hace mucho tiempo atrás en teatro y televisión, aunque sin tener un protagónico de relevancia. Su papel en esta película es uno de sus roles cinematográficos más importantes en los 80. Sin embargo, no redefinió su carrera por el poco éxito que tuvo. El instituto sabe de la existencia de la hembra, pero no puede capturarla por medios oficiales sin levantar problemas políticos. Por eso recurren a Mitch, que actúa como un cazador contratado. Se compromete a localizar y capturar, a cambio de una muy buena compensación económica, a Lady Kong, que es el nombre estúpido que le pusieron a la simia gigante. Mitch tiene un equipo de nativos que lo ayudan, atrae a Lady Kong hacia un punto preparado y allí le disparan una dosis masiva de dardos sedantes. Lady Kong es llevada a Estados Unidos para servir como donante de sangre para salvar a King Kong. Tras un procedimiento arriesgado, la transfusión de sangre y el trasplante de corazón resultan un éxito. Y mientras todos celebran, Kong despierta. Lady Kong está encerrada en un hangar cerca de allí, y todo se complica cuando Kong percibe su presencia. Kong se libera y rescata a Lady Kong de su confinamiento. Ambos simios escapan juntos del instituto y se internan en el bosque. Para capturarlos se convoca una fuerza militar liderada por el teniente coronel Archie Nevitt, que resulta un personaje caricaturesco. Su lema parece ser: dispare primero, pregunte nunca. Un militar rígido que ve a Kong y a Lady Kong no como seres vivos, sino como problemas que se resuelven a tiros, convencido de que la fuerza bruta lo arregla todo. Su presencia funciona como una sátira involuntaria del exceso militar. Para proteger a Kong, Franklin y Mitchell se convierten en aliados, y ella pasa de ser una doctora a ser una activista por los derechos de los monstruos, mientras que él, de ser un cazador profesional, pasa a ser guía turístico improvisado para simios gigantes en fuga.
Durante su tiempo en la naturaleza, Kong y Lady Kong se unen y se convierten en pareja. A pesar de los esfuerzos de Mitchell y la doctora Franklin por ayudarlos, las fuerzas de Nevitt finalmente encuentran a los simios y lanzan un ataque. Lady Kong es sometida y capturada, y Kong cae por un barranco hacia un río, siendo dado por muerto. Meses después, Lady Kong sigue cautiva bajo la custodia de Nevitt. La doctora Franklin va a visitarla y por su comportamiento sospecha que Kong aún podría estar vivo y que la hembra puede sentirlo. En efecto, Kong ha sobrevivido ocultándose en la naturaleza, aunque no resulta muy fácil cuando eres un monstruo de 25 metros de alto. Mientras busca a su compañera, lo descubren y entonces las fuerzas de Nevitt salen a buscarlo e ignoran las órdenes de capturarlo con vida. Pero llega al complejo donde tienen encerrada a Lady Kong y, ayudado por Franklin y Mitchell, logra liberarla, y es allí donde descubren que ella está embarazada. Kong y Lady Kong llegan a una granja, donde finalmente Lady Kong entra en trabajo de parto. Son seguidos por la doctora Franklin, Mitchell y las fuerzas de Nevitt, quien está obsesionado con acabar con las bestias. Lanza un ataque contra Kong y, aunque el simio recibe más disparos que en la primera película, logra ahuyentar a los militares y mata al propio Nevitt. Mientras Franklin y Mitchell observan, Lady Kong da luz con éxito a un simio macho. Mortalmente herido, Kong consigue ver y tocar a su hijo justo antes de morir a causa de sus heridas. Rescatados, Lady Kong y su hijo son llevados de regreso a la reserva en Borneo, donde viven el resto de sus días en paz. La película vuelve a tener un final trágico para King Kong, que termina muriendo en una película que se llama King Kong Vive. Pero por otro lado es un final optimista, ya que su legado vive en su hijo. De todas formas, nunca sabremos qué pasó con este bebé Kong, porque jamás se hizo una continuación de la película, y las siguientes de la franquicia no tienen en cuenta esta historia. La película contó con un presupuesto de 18 millones de dólares y recaudó a nivel mundial 48 millones. A pesar de que se recuperó la inversión, se consideró un fracaso de taquilla, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, donde pasó desapercibida. Una curiosidad es que King Kong Vive fue un gran éxito en varios países de Europa y Sudamérica, sobre todo en Rusia, convirtiéndose en la película más taquillera del año en ese país, y fue gracias a eso que se recuperó la inversión que se había hecho. Mis amigos, muchas gracias por acompañarme a recordar esta película. La semana que viene subiré un nuevo video, no te lo pierdas.